Beno, arratsalde on guztioi eta ongi etorri Gasteizko Udaletxeko Kultur Zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldietara. Gaurkoan, bakea Ukrainian, Gazan eta Iranen kolapso arriskuan dagoen nazioarteko orden baterako erronkak hitzaldia entzuteko aukera izango dugu Jesus Núñez Villaverderen eskutik. Bueno, buenas tardes. Dentro de las jornadas sobre periodismo organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tenemos programada para esta tarde la conferencia Paz en Ucrania, Gaza e Irán, retos para un orden internacional en riesgo de colapso, que será a cargo de Jesus Núñez Villaverde. Jesus gatazkei eta ekintza humanitarioari buruzko azterlanen institutuko zuzendarikidea da. Nazioarteko harremanetan, nazioarteko segurtasunean, bakearen eraikuntzan, indarkeriazko gatazken prebentzioan eta mundu arabiar musulmanean aditua da. Honetaz gain, ekonomilaria da eta militar erretiratua ere. Nazioarteko harremanetako irakaslea izan da Comillaseko Eliz Unibertsitatean, bai eta International Institute for Strategic Studies erakundeko kidea ere. Estatu eta nazioarteko hainbat edabidetan kolaboratzen du, eta baita kazetaritza bertatik bertara jardunaldietako beste edizio batzuetan ere parte hartu izan du. Bueno, decía que Jesús es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, es experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz, prevención de conflictos violentos y mundo árabe musulmán. Es economista y militar retirado. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y miembro del International Institute for Strategic Studies. Colabora en diferentes medios nacionales e internacionales y además ha participado en otras ediciones de periodismo aquí a pie de calle. Beno, besterik gabe, hitza emango diot Jesusi, gogoratu hitzaldia amaitzerakoan galderak egiteko txanda bat zabalduko dela. Jende asko zarete gaur bereziki, beraz mesedez eskatu txanda, altzatu eskua itxaron mikrofonoa izan arte, eta gutariko batzek mikrofono eman arte, bai? Mesedez isillarazi edo itzali sakeleko telefonoak eskerrik asko. Bueno, decía que después de la conferencia se abrirá un turno de preguntas, como todos los días, pero en esta ocasión aún más, porque la asistencia es realmente grande. Vamos a intentar levantar la mano, esperar a recibir el micrófono, no hablar sin micrófono, para realizar este turno de preguntas de la manera más ordenada y equilibrada posible. Simplemente apagar o silenciar los teléfonos móviles y ya paso la palabra a Jesús. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muy buenas tardes, un placer desde luego volver a estar aquí con una asistencia como la que estoy comprobando para tratar temas que creo que cada vez José Félix y compañía me lo pone más difícil porque cualquiera de los tres asuntos que vienen ya en el título, más lo del deterioro del orden internacional, daría para toda la tarde y no conseguiríamos agotarlo. Por lo tanto, el reto es complejo, pero en fin, intentaremos, al menos en esta presentación y luego con los comentarios o preguntas que pueda haber, extraer una idea lo más actualizada y detallada posible de estos focos de conflictos y del marco del escenario internacional en el que se están desarrollando. Voy, por lo tanto, entrando en materia con esa idea, yendo secuencialmente, seguramente en ese orden, con Ucrania, luego con Palestina y luego con Irán. Pero teniendo en cuenta primero el escenario, el marco internacional en el que nos estamos moviendo y en el que esos conflictos se están desarrollando. Un marco internacional que, tal como trata de reflejar el título, apunta a un deterioro creciente del orden internacional supuestamente basado en normas que se establece al final de la Segunda Guerra Mundial. Y estamos asistiendo ahora mismo a ese deterioro, yo me atrevería a decir directamente colapso. Estamos asistiendo al colapso de un orden internacional supuestamente basado en normas. Contando
con que no venimos del paraíso, no venimos de un mundo en el que todo el mundo cumplía con esas reglas, en el que nadie se salía del carril, en el que nadie cruzaba líneas rojas que estaban ya muy marcadas. Por lo tanto, sabiendo que violaciones del derecho internacional humanitario y faltas de respeto a los derechos humanos hemos tenido innumerables a lo largo de los últimos años, desde ese final de la Segunda Guerra Mundial. Pero parece claro que ahora mismo estamos en un periodo de intensificación de ese deterioro, con un componente que inmediatamente me obliga a hablar con nombres propios, con un actor que reentra en escena nuevamente, que es Donald Trump, puesto que, más allá de los que ya teníamos, de los interesados en que no haya un orden internacional, de los interesados en utilizar la fuerza bruta para imponer su dominio a los demás, lo que tenemos ahora mismo es que, junto a los que ya estaban, aparece, o reaparece, mejor dicho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, siendo como es Estados Unidos, lo he insistido en esta sala en ocasiones anteriores, la principal, todavía hoy, a pesar del deterioro, del declive de su poderío, todavía hoy el hegemón mundial, todavía hoy el referente mundial, todavía hoy el que marca la agenda, para que algunos sigan la agenda que establece Washington y para que otros se opongan a la agenda. Pero es Washington quien establece todavía a día de hoy la agenda. Y luego tenemos aspirantes a esa posición, con China, obviamente, como referencia inmediata, y con Rusia intentando ser reconocido como un interlocutor válido en ese nivel máximo de las relaciones internacionales. De hecho, yo creo que a día de hoy todavía Putin no se le ha quitado la sonrisa de la boca después de la cumbre en Alaska, porque lo que ha encontrado en Alaska es el reconocimiento, o sea, de ser un paria internacional, pasa a ser reconocido como un interlocutor válido por el hegemón mundial, por Estados Unidos. Pues, ¿qué más quiere Putin? Era uno de sus objetivos claros. Por lo tanto, sin olvidarnos de Vladimir Putin, autoritario imperialista, sin olvidarnos de Xi Jinping, autoritario imperialista, tenemos que añadir en la lista a Donald Trump, autoritario e imperialista. Autoritario, él mismo dijo ya en campaña, ya dijo que le gustaría ser dictador, por lo menos por un día, y tener los generales que tenía Hitler. Claro, cuando dices eso, teniendo el botón nuclear al alcance de tu mano, es imposible tomarse la broma. Y si luego vemos lo que ha ocurrido en estos últimos 6 meses, pues podemos comprobar que efectivamente hay esa pulsión autoritaria e inmediatamente hemos visto esa pulsión imperialista también, basta con citar Groenlandia y Panamá para entender a lo que me estoy refiriendo. Por lo tanto, hay una reactivación de un impulso imperialista en el que los 3 principales actores del escenario internacional están implicados. Con un Donald Trump que estamos viendo cómo, y si lo miro inevitablemente desde la perspectiva europea, representa una amenaza en términos económicos, una amenaza a ese orden económico internacional de libre comercio, jugando a un proteccionismo del que lo que podemos saber por la teoría económica, del que todos salen perdiendo, pero evidentemente alguno puede obtener alguna ventaja a corto plazo, y en eso está Donald Trump. Representa también una amenaza en términos de seguridad, en la medida en la que su paraguas protector ya no es fiable. Para quienes hemos vivido durante décadas, quisiéramos o no, nos gustara o no, llevamos décadas viviendo bajo la protección del paraguas militar estadounidense, visto desde aquí, insisto, desde la Unión Europea, pues ya lo dijo Angela Merkel en el año 2017, es decir, justo cuando Trump llegó a la presidencia por primera vez, Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable. Lo que tendría que haber venido como consecuencia de aquello es una activación de la Unión Europea para prepararse para lo que venía. Y eso, desde mi punto de vista, no se ha producido todavía, lo cual nos pilla otra vez a la Unión Europea no preparados para lo que ahora mismo ya tenemos.
Pero es que además de esas dos amenazas o inquietudes generadas en el ámbito de la economía y en el ámbito de la seguridad, es que Trump representa una amenaza ideológica muy potente. Es un movimiento claramente antidemocrático y por lo tanto le molesta lo que huele a democracia. Y le molesta, y está haciendo todo lo posible para derribarlo, le molesta el marco institucional multilateral creado en estas últimas décadas. Y eso va desde la ONU, que evidentemente en la medida que no pueda dominarla no le sirve y por lo tanto la desconsidera como mínimo o intenta echarla abajo, a la Unión Europea, que ha dicho, es que recordemos otra vez, es que uno puede dejarse llevar por las aparentes elucubraciones locas del personaje, pero hay que tomarlas en serio por ser quien es el presidente de Estados Unidos. La Unión Europea se ha creado para joder a Estados Unidos. Eso literalmente dicho por el presidente de Estados Unidos, como ciudadanos de la Unión Europea, debería afectarnos, es decir, aquí hay algo gordo, viene a por nosotros. Y está claro que viene a por nosotros. Cuando el vicepresidente Vance llega a Alemania, a quien va a ver, después de la conferencia de seguridad de Múnich, es a la lideresa de Alternativa para Alemania, no al canciller alemán, sino que viene a apostar claramente por un partido de ultraderecha en la medida en la que eso es lo que está promoviendo. Movimientos antidemocráticos, autoritarios y desarme del orden internacional, entendiendo por eso también el desarme de las instituciones internacionales. Claro, para quienes somos potencias medias y pequeñas en este mundo, en este planeta, y potencias medias y pequeñas somos todos, menos los tres que he citado, el orden internacional, por imperfecto que sea, es lo que tenemos cuando alguien afecta a nuestra seguridad, pensando que, como hay normas, alguien actuará en función de esas normas y frenará al que las viole. Y por lo tanto, para las potencias medias y pequeñas, el desmantelamiento, el colapso de ese orden internacional es una amenaza suprema. Porque lo que viene a continuación es la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Y en ese terreno de la ley del más fuerte, los que somos débiles por definición, pues evidentemente llevamos las de perder, frente a esos tres actores que he mencionado, que están en una competencia entre potencias globales por la hegemonía mundial, con Estados Unidos y China en primer lugar, y por lo tanto intentando manejar a su antojo a todos los demás, cortejando a unos o castigando a otros en función de sus propios intereses nacionales y jugando, por lo tanto, con la vida de mucha gente. Ucrania es un ejemplo bien claro. En Ucrania, Rusia tiene intereses vitales. Estados Unidos no tiene ningún interés vital en Ucrania, pero le sirve instrumentalmente para jugar a otro juego, con la consecuencia de que eso se convierte en una tragedia humana para quienes están en el centro de ese escenario de competencia entre unos y otros, sin margen de maniobra. Por lo tanto, si el orden internacional no es funcional, si la violación de algo tan básico como la integridad territorial de un país puede ser violada por la fuerza militar, como ha hecho Rusia en Ucrania, y eso no tiene consecuencias, pues evidentemente o Israel lleva a cabo un genocidio como el que está cometiendo y eso no tiene ningún coste, pues evidentemente ese es un mensaje para todos nosotros. En la medida, ya digo, que no somos ni chinos, ni estadounidenses, ni rusos. Ese es el escenario en el que estamos. El marco viene definido en esos términos. Por lo tanto, estamos cada vez peor equipados para hacer frente al tipo de amenazas que nos afectan y para intentar, idealmente, prevenir el estallido de conflictos violentos como estos tres que vamos a tocar, y mal preparados para conseguir reducir el nivel de la violencia y restablecer de algún modo la estabilidad, si no la paz, idealmente la paz, pero en algunos casos tenemos que quedarnos en el nivel de la estabilidad nada más, durante el tiempo que pueda aguantar esa estabilidad. En ese contexto, por lo tanto, y me voy directamente a los tres escenarios que vienen recogidos en el título. Ucrania. Decía hace un momento, para Rusia es un interés vital. Y cuando algo es un interés vital, el actor
en cuestión está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para conseguir su objetivo. ¿Por qué? Porque es un interés vital. Mientras que si no lo es, se puede transaccionar, se puede jugar con él a cambio de alguna otra cosa. Por lo tanto, tenemos un conflicto localizado en un territorio muy concreto, con un actor combatiente, Rusia, que es el principal responsable del conflicto, lo cual no quiere decir que sea el único. Creo recordar que he tenido la oportunidad en esta misma sala de darle vueltas a esa cuestión. O sea, ¿hay un responsable principal en el caso de Ucrania? Sí, se llama Rusia, se llama Vladimir Putin, que ha violado la norma más básica del derecho internacional, que es la soberanía nacional invadida por la fuerza militar. ¿Con eso se cierra el tema? Pues evidentemente no. Hay muchos corresponsables de ese conflicto. Entre ellos, es inevitable recordar que en el momento en el que implosiona la Unión Soviética en diciembre del año 1991, se produce un vacío de poder en la Europa central y oriental y, como tantas veces en la historia, el poder más cercano a ese vacío de poder se expande para ocuparlo. Y lo hace desequilibrando el orden de seguridad continental. Y la expansión de la OTAN lo que hace es desequilibrar un orden de seguridad continental que habíamos mantenido durante la Guerra Fría a pesar de las diferencias de criterio. Es decir, no es que en la Guerra Fría fuésemos amigos y nos acostásemos juntos, Moscú, Washington y las capitales europeas. No, sabíamos que había diferencias, pero habíamos llegado a un punto, y sitúo el punto de arranque en 1975 con el Acta Final de Helsinki, en el que conseguimos identificar intereses comunes y sobre esos intereses comunes, no sobre amistades que no existen entre Estados, sobre esa base de intereses comunes establecimos un marco para entendernos, para no provocar una escalada que pudiera llevarnos a un suicidio colectivo. Y sacamos el Acta Final de Helsinki y sacamos un tratado de armas nucleares de alcance intermedio en el continente europeo y sacamos un acuerdo de armas convencionales en el teatro europeo y así fuimos estableciendo un marco al que todos nos comprometimos. En el momento en el que desaparece esa Unión Soviética y entramos en una dinámica en la que la OTAN, Estados Unidos empujando, cubre ese vacío de poder de inmediato, sabe sobradamente que eso va a desequilibrar. Me da igual, lo digo porque hay esas discusiones que quizá hayan oído en alguna ocasión, es que Estados Unidos se comprometió con Moscú a que nunca iba a ampliar la OTAN hacia el este. ¿Dónde está el documento en el que eso se firmó? No, bueno, es que se lo dijo James Baker, se lo dijo en una conversación al ministro de Exteriores ruso. ¿Qué pasa? ¿Que el ministro de Exteriores ruso es nuevo, es un novato y no sabe que las cosas o se firman y se acuerdan o las palabras se las lleva el viento? Por lo tanto, sabían de sobra que su debilidad, la debilidad rusa, iba a ser aprovechada por Estados Unidos y por la OTAN en términos generales. Eso genera un desequilibrio que nos lleva al 17 de diciembre del año 2021. En diciembre de 2021, ese día 17, Vladimir Putin emite un ultimátum. No a la entrada de Ucrania en la OTAN, no a la presencia de tropas de la OTAN en la Europa del Este, me las tiene que quitar de ahí. Porque hay un desequilibrio en el orden de seguridad continental europeo y necesitamos negociar un nuevo orden de seguridad. El 10 de febrero del año siguiente, estoy ya en febrero del año 2022, recuerden, el 24 de febrero comienza la invasión rusa, sin olvidarnos de que en el año 2014 ya había tomado Crimea. Washington contesta y Bruselas contestan al ultimátum por escrito. Y el propio Putin declara públicamente, en la respuesta que he recibido, hay elementos sustanciales que permiten poner en marcha un nuevo proceso de negociación de un orden de seguridad continental. 10 de febrero. Y el 24 de febrero, Putin invade Ucrania. Putin ha arruinado la más mínima posibilidad de negociar un nuevo orden de seguridad. ¿Le quita la razón de que había un desequilibrio de seguridad? No, no se la quita, pero evidentemente le podían haber tomado el pelo si se ponen a negociar y al final no saca nada. Podía ocurrir, pero el hecho
el hecho, no la opinión subjetiva, el hecho es que el 24 de febrero invade Ucrania, con lo cual anula todas las razones de las que podía estar dotado para poner en marcha ese proceso de negociación. Y hasta hoy. Claro, pensaba que era una operación especial militar que en una semana derribaba a Zelensky, colocaba una marioneta en Moscú y ya lo tengo arreglado y Ucrania es mía, como pretende, obviamente, Rusia como objetivo. Y le salió mal. Pensó que, igual que en el año 2014, cuando tomó Crimea, no hubo reacción por parte de los ucranianos, o la reacción fue muy débil, no hubo reacción por parte de aliados de Ucrania que pusieran en marcha un proceso como el que ahora estamos viendo, y pensó que en el año 2022 pues iba a ocurrir lo mismo. Y no ocurrió. Con lo cual se metió en una trampa en la que sigue. Una trampa que, como digo, está generando una tragedia humana. Si doy un salto, por no poder ir en detalles, dado que hay que tocar los otros temas, si nos venimos a la actualidad, si algo podemos tener claro en la actualidad es que el conflicto ucraniano no tiene solución por vía militar. Hemos llegado a un punto en el que la maquinaria militar rusa, que pensábamos, y me incluyo, que era todopoderosa, implacable y muy operativa, ha sido un desastre sin paliativos en términos logísticos, en términos tácticos y en términos estratégicos, de tal manera que no ha conseguido en 3 años y medio más que lo que estamos viendo todos los días en los mapas que nos enseñan los medios de comunicación. Pero en cualquier caso mantiene la iniciativa estratégica. Es decir, quien avanza, por poco que avance, es Rusia, no Ucrania. Por lo tanto, al ritmo en los últimos 3 meses, julio, junio y mayo, Rusia ha conseguido añadir 2.500 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano bajo su control. A ese ritmo, como nos acaba de decir el Economist hace unos días, tardaría 4 años en conseguir controlar la totalidad de los 4 oblasts, las 4 provincias, donde ahora está centrado el foco del conflicto, es decir, Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporizhia, al margen de la península de Crimea. 4 años tardaría este ritmo, después de cientos de miles de muertos y heridos y desaparecidos y prisioneros de guerra por parte rusa. Pues no parece que lo estén haciendo muy bien por vía militar. Luego, suponer que por vía militar Rusia va a conseguir controlar toda Ucrania se sale de la realidad. Pero si nos vamos al otro lado, Ucrania. Lo que nos tiene maravillados de Ucrania, en el mejor sentido del término, es que ha resistido mucho más de lo que pensábamos que iba a resistir. Evidentemente, si contara solamente con sus propias capacidades, no habría llegado a donde está hoy. Si está donde está hoy es por el grupo de Rammstein, el llamado también grupo de voluntarios o coalición de voluntarios, que son básicamente alrededor de unos 40 países, con Estados Unidos a la cabeza, y el resto prácticamente países europeos, aliados que se han convertido en aliados de Ucrania y que apoyan económica y militarmente a Ucrania. Eso es lo que le ha permitido llegar hasta aquí. Por lo tanto, ¿ha conseguido resistir? Sí. ¿Ha conseguido recuperar el territorio? No. ¿Va a conseguir por vía militar expulsar a los rusos de su territorio? No. Ni con sus capacidades ni con lo que puedan darle los aliados. Por lo tanto, desde ese punto de vista parece claro que hay que ir a una solución política, puesto que la militar no existe. Se habla siempre, las sanciones a Rusia están dañando su economía y ahí podemos entrar en un debate eterno de si mucho, poco o medio pensionista. Le están dañando, sí, pero está aguantando. Rusia se ha transformado ya en economía de guerra, por lo tanto, toda la economía dirigida hacia el sostenimiento de la guerra, que también es un negocio para algunos en Rusia. Se estima que el 40% del presupuesto nacional se está gastando en defensa, lo cual es insostenible a largo plazo, pero si lo comparamos con Ucrania, Ucrania está peor. Por lo tanto, si miramos hacia adelante en términos militares, lo previsible es la cronificación del conflicto y con incrementos o pérdidas de territorio por un lado o por el otro. Puesto que Ucrania tiene menos demografía, Ucrania empezó la guerra con 47 millones de personas, tiene ahora 37 millones, por los que se han marchado en buena medida, más todos los que ha perdido por el camino.
Se cuenta por decenas de miles los desertores, porque evidentemente el conflicto cansa y no están los ciudadanos ucranianos tan dispuestos a irse a primera línea de combate en una situación como esta. Luego, desde ese punto de vista, ni demográfica, ni industrial, ni económicamente, Ucrania está en condiciones de ponerse por encima de Rusia. Pues nos vamos a la solución política. ¿De qué estamos hablando ahora mismo como solución política? El marco conceptual, básicamente, lo define Moscú. Y el marco conceptual es, otra vez, no a la entrada de Ucrania en la OTAN, como mínimo, y lo último que ha tratado de concretar el ministro de Exteriores, Lavrov, y también Putin, es, como mínimo, esos 4 oblasts que he mencionado, más la península de Crimea, se quedan en manos de Rusia, y desmilitarización de Ucrania. Ese es el marco actual. Claro, por el camino, el problema añadido es que Donald Trump ha asumido ese marco. No es que lo diga Putin y todo el mundo se lo oponga, empezando por los ucranianos. No, es que Trump ya ha comprado ese marco conceptual. Lo hemos visto en Alaska, una vez más. Recordemos cómo se llega a Alaska. A Alaska se llega con Donald Trump diciendo: la prioridad fundamental ahora mismo es un cese de hostilidades para que, parando las armas, se sienten los negociadores y veamos qué sale de ahí, en una mesa de negociaciones. Parece lógico. ¿Qué dice Putin? No, cese de hostilidades no. Pongamos en marcha un proceso de negociación, teniendo en cuenta que ya se han reunido un par de veces delegación rusa y delegación ucraniana, aunque sean de bajo nivel. ¿Cuál es la diferencia? Porque parece a veces que jugamos con las palabras y tenemos, en fin, es que tenemos tantos ejemplos, empezando por el señor Netanyahu. Poner en marcha un proceso de negociación para un acuerdo de paz, venga, vale, échale tiempo. ¿Cuánto? ¿1 año? ¿2? ¿20 años? Entre Corea del Norte y Corea del Sur no hay un acuerdo de paz. Hay negociaciones. Desde hace... la guerra terminó en el año 53. Por lo tanto, si yo pongo en marcha un proceso de negociaciones que no me compromete a cesar, a parar las hostilidades, puedo seguir matando, puedo seguir ampliando control del territorio, porque mis tropas tienen iniciativa estratégica, luego puedo seguir adelante sin que, y ese es el temor, y esa es la actitud de Putin. ¿Cuál es el temor de Putin en este punto? El temor de Putin es que Donald Trump aplique sanciones más duras, no directamente a Rusia, sino a China o a India, que son los que le permiten mantenerse viva a esa economía de guerra rusa. Por lo tanto, que si le aplica aranceles a China y a Rusia porque le compran petróleo a Rusia, nos podemos encontrar con que Rusia se ahoga más. Luego, mejor que Trump no llegue a ese punto. Y segundo elemento, hay 300.000 millones de dólares congelados de fondos rusos en bancos occidentales. Si esos 300.000 millones se le dan en la mano a Ucrania para que los use, eso es una bofetada tremenda para la economía rusa. Luego Putin, intentando que ninguna de esas dos cosas ocurra, dice: yo soy un hombre de paz, yo estoy dispuesto para la paz, es más, quiero empezar un proceso de negociación ya, pero permitidme que siga matando y avanzando con mis tropas en el terreno, sabiendo que de ese modo garantiza que Trump no le aplica sanciones. Perfecto. Y resulta que llega a Alaska y Trump se olvida del cese de hostilidades como prioridad y asume lo de pongamos en marcha un acuerdo de paz. Pues la negociación para un acuerdo de paz. Pues ya le hemos liado. Añadido a eso, empieza a asumir en su vocabulario también Trump intercambio de territorios. Va a haber intercambio de territorios. Pero... o sea, se puede jugar mucho con las palabras, como digo, pero intercambio es que yo cedo en algo y tú cedes en algo. ¿En qué cede Rusia? Porque de lo que estamos hablando es de 4 territorios, esos 4 oblasts que he mencionado, de los cuales solamente hay uno, Lugansk, que Rusia controla al 90% actualmente. Los otros 3 controlan el 75% del territorio. Y lo que está exigiendo es la retirada ucraniana de ese 25%. Por lo tanto, lo que no has ganado con las armas, que te lo den de regalo en una mesa de negociación, ¿a cambio de qué?
¿Cuál es el territorio al que renuncia Rusia? No, Rusia dice que lo que hace es congelar el frente actual en donde está mientras se negocia. ¿Dónde está el intercambio de territorios? Bueno, pues eso lo ha asumido también Donald Trump. Y tenemos el tercer elemento, y voy terminando con el tema de Ucrania, y garantías de seguridad. Garantías de seguridad de que mañana, cuando se firme un acuerdo de paz, Ucrania no se vea otra vez amenazada e invadida por Rusia. Tienen que darme garantías de seguridad. Las garantías de seguridad, Donald Trump, con su ambigüedad habitual cuando se refiere a este tema, parece apuntar algún día que Estados Unidos estaría dispuesto a proporcionar alguna garantía de seguridad. ¿Cuál? No la ha concretado en ningún caso. ¿Cuáles son las garantías de seguridad que pide Zelensky? ¿Cuál sería la mejor para Zelensky? ¿Entrar en la OTAN? No va a entrar en la OTAN. ¿Cuál es la segunda? Tener un ejército potente que pueda frenar, disuadir a Rusia mañana si quiere volver a invadirlo. He dicho antes que una petición de Putin, hasta ahora inamovible, es desmilitarización de Ucrania. Vale, pues venga, pues ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cuál? Pues que haya una coalición de países que desplieguen tropas en Rusia que sirvan como garante de la seguridad de Ucrania. Algunos países de la Unión Europea dicen, sí, yo aportaría tropas, otros dicen radicalmente no, Alemania entre ellos, porque claro, ¿cuál es la clave fundamental? Mientras que Estados Unidos no acaba de concretar si garantías de seguridad sí o no, o cuáles haría. Dos consideraciones. Una, en 1994, el Memorándum de Budapest establece que Ucrania renuncia a su arsenal nuclear. Ucrania era la tercera potencia nuclear del planeta. Renuncia a sus armas nucleares a cambio de que Estados Unidos, el Reino Unido y la Federación de Rusia sirven como garantes de la integridad territorial de Ucrania. Esos tres han firmado como garantes. Y resulta que uno de ellos no solamente no cumple, sino que invade el territorio, primero en el año 2014 con Crimea y luego en el año 2022 hasta hoy, y los otros dos miran para otro lado. Entonces, ¿qué garantías de seguridad le puede dar a Zelensky hoy? ¿Quién por encima de Estados Unidos, Reino Unido y Rusia pueden garantizarle algo a Ucrania que realmente le resulte fiable, que le dé confianza de que efectivamente ya con esta garantía nadie me va a tocar un pelo? Pues si yo fuera Zelensky, no me lo creo, evidentemente, ninguna garantía que me quieran dar. Pero aún así, como mi margen de maniobra es el que es, no tengo más remedio que ir acomodándome a esas imposiciones que me vienen marcadas, ya digo, no solamente desde Moscú, sino también desde Washington. Por lo tanto, hacia donde parece que nos dirigimos actualmente es a una situación, decía, dos consideraciones. La segunda, en que sí se firma la paz y hay un despliegue de tropas. Imaginemos que países europeos despliegan tropas en Ucrania, algo absolutamente improbable hoy por hoy, para garantizarle la seguridad a Ucrania de que Rusia no lo vuelva a invadir. El elemento fundamental de un ejército siempre es la disuasión, de que solamente por el hecho de que estoy aquí no te vas a atrever a venir contra mí. Pero, ¿y si se viene contra mí Rusia? Vale, pues como tenemos aquí soldados europeos, los soldados europeos reaccionarían contra Rusia. ¿Reaccionarían? Bueno, venga, vamos a imaginar que sí. Pero es que Ucrania es un interés vital para Rusia, como ya he dicho. Por lo tanto, Rusia subiría la apuesta. Y los gobiernos europeos que están allí implicando tropas dirían, venga, va, también subo la apuesta. ¿Hasta dónde la subimos? ¿Y si traspasamos el umbral nuclear? ¿Y si Rusia utiliza armas nucleares? ¿Con qué le respondemos? Por lo tanto, los países europeos, incluso los que dicen yo enviaría tropas, están diciendo sí, Estados Unidos entra en el juego. Porque es el garante último de la seguridad europea con sus armas nucleares. Y como Estados Unidos no tiene un interés vital en Ucrania, difícilmente va a entrar en ese juego. Por lo tanto, nos vamos acercando, y termino, nos vamos acercando a la rendición de Zelensky. Tardará más tiempo, tardará menos tiempo, pero Zelensky ahora mismo no tiene el futuro en sus manos. Porque aunque empeñe todas sus capacidades Ucrania,
depende básicamente de que los europeos, por un lado, y Estados Unidos, por el otro, estén dispuestos a seguir manteniendo el apoyo o aumentarlo. Estamos viendo que Estados Unidos está retirando el apoyo. ¿Los europeos están decididos a cubrir el hueco que deja Estados Unidos en términos económicos y en términos militares? Pues ya no es solamente que no queramos, es que no podemos. No sé si recuerdan que el año pasado se le prometió, y hubo un compromiso público a Ucrania, que se le iba a entregar 1 millón de proyectiles de artillería de 155 milímetros para poder contestar a los ataques artilleros rusos. Se le prometió que lo iba a tener en marzo. Hemos llegado a enero de este año y es cuando se ha conseguido 1 millón de proyectiles, comprando por todos los rincones del planeta. Es decir, no tenemos capacidad de producir el material militar que Ucrania necesita para defenderse de Rusia. Por lo tanto, aunque se quisiera, que tampoco se quiere, no tenemos capacidad militar. Y tampoco tenemos voluntad política para implicarnos más allá de lo que estamos haciendo ahora mismo. Luego Zelensky, ya digo, mirando a su alrededor, yo solo no puedo, estos no van a ir más allá, pues no tengo más remedio que ir acomodándome a pérdida de territorio, inevitablemente, saber que no entra en la OTAN y saber que sus ejércitos van a estar limitados por las imposiciones que se le hagan en ese supuesto proceso de paz. Habrá un proceso de negociación, veremos a dónde nos lleva. Si me voy al tema palestino e iraní, obviamente el elemento central aquí es Israel, es el que conecta uno con el otro. Estamos ante el ejemplo más obvio de ese colapso del orden internacional que he mencionado antes. Porque en el caso de Ucrania podemos decir que se le han aplicado, la Unión Europea ha aplicado ya 18 rondas de sanciones y está preparando la 19ª. En el caso de Israel, Israel ha invadido territorio soberano de Egipto, estoy hablando en la historia, no ahora mismo, de Egipto, de Jordania, de Siria, de Líbano. Del territorio ocupado palestino lo mantiene desde 1967 de manera ilegal. Por lo tanto, ha violado la norma más básica del derecho internacional reiteradas ocasiones. Lo que está llevando a cabo hoy, me quedo solamente con un dato que ha salido de fuentes israelíes. Fuentes israelíes nos dicen esta misma semana que hasta mayo de este año el 83% de todos los muertos violentos que se han registrado en la Franja de Gaza son civiles. Y por otro lado, esas mismas fuentes israelíes nos dicen que hasta mayo de este año Israel, desde el 7 de octubre del año 2023, ha eliminado a 8.900 yihadistas, básicamente de Hamás y de la yihad islámica. Desde la Segunda Guerra Mundial ya sabemos que en todas las guerras que se están produciendo siempre mueren más civiles que militares. Por lo tanto, eso no es ninguna novedad. Pero solamente en el caso del genocidio de Ruanda, de los hutus y los tutsis, y en Srebrenica, en la antigua Yugoslavia, se ha dado una proporción de 80 y pico % de muertos civiles con respecto a combatientes, a actores combatientes. Si la comunidad internacional no tuvo la más mínima duda de calificar lo de Srebrenica y lo de Ruanda como genocidio, pues la conclusión sale sola. Si aquello era un genocidio, esto es un genocidio. Y sin embargo es un genocidio sin ningún tipo de consecuencias para el perpetrador de ese genocidio. Porque cuenta con un margen de maniobra que no tiene ningún otro país del planeta. Estamos ahora mismo, por lo tanto, en una situación en la que un gobierno supremacista, el más extremista de la historia de Israel, está empeñado en aprovechar la ventana de oportunidad que se le ha presentado para conseguir su objetivo fundamental. Su objetivo fundamental es el dominio territorial de todo lo que hay entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Dominio territorial para dejarlo en exclusiva para los judíos. Por lo tanto, los no judíos, es decir, los palestinos, sobran. Y se les está haciendo ver que sobran. De eso se trata, básicamente, de hacerles ver que allí no hay futuro para ellos. Digo a veces, y no sé si ya lo he dicho incluso en esta misma sala en ocasiones anteriores, o sea, si me pongo en plan muy positivo con respecto a Israel, diría, no, Israel no quiere matar a los palestinos.
Lo que quiere es el territorio. Quiere decir que si los palestinos se marcharan todos a Canadá o todos a Australia, por poner dos ejemplos, seguro que Israel no iba allí a matarlos. O sea, no es que tenga una vocación, no sé, me faltan palabras para explicarlo bien. No es que busque a los palestinos para eliminarlos en cualquier rincón del planeta. Lo que quiere es un territorio que su Dios les ha dado para ellos, como pueblo elegido. Y lo que quieren es vaciarlo de los que no son como ellos. Con el problemilla de que entre el río Jordán y el mar Mediterráneo a día de hoy hay el mismo número de judíos que no judíos. Es decir, el mismo número de judíos israelíes que de palestinos. Palestinos israelíes, un 20% de la población, palestinos de Gaza y palestinos de Cisjordania. Y las mujeres palestinas están trayendo al mundo más hijos que las mujeres judías, israelíes, incluyendo las ultraortodoxas. Por lo tanto, el balance demográfico se está inclinando a favor de los palestinos. Si encima Israel permite el derecho de retorno a los más de 5 millones de refugiados palestinos que hay en diversas partes de la región y del planeta, pues ese desequilibrio demográfico será todavía más acusado. Para un país que se presenta como la democracia, la única democracia de la región, democracia significa una persona, un voto. Por lo tanto, en esa situación se encontrarían los judíos que serían minoría en el Estado creado para los judíos. Se vendría abajo el sueño sionista. Por lo tanto, es impensable imaginar que un gobernante israelí pueda permitir el derecho de retorno a los refugiados palestinos. En eso ya estábamos. El añadido ahora es hacer todo lo posible para expulsar a esa población no deseada de ese territorio. Y para eso cuentan con el respaldo diplomático, económico y militar de Estados Unidos, cuentan con la fragmentación de los 27 miembros de la Unión Europea y cuentan con la absoluta pasividad de los gobiernos árabes. Porque también hay que recordar que los gobiernos árabes son una pandilla de gobernantes que se les llena la boca con la defensa de la causa palestina, pero no va acompañada de ningún hecho. Por lo tanto, en definitiva, los palestinos se han quedado solos, abandonados, completamente abandonados. De tal manera que no hay forma, y siento ser, en este caso, no pesimista, sino absolutamente negro, no hay ninguna manera de detener el genocidio en el que está ahora mismo empeñado Israel. Ninguna. Porque díganme ustedes cuál es la línea roja que queda por cruzar para Israel que provoque una reacción que vaya más allá de los lamentos o las condenas. Ya ha cruzado todas las líneas rojas que había que cruzar. Todas. Del derecho internacional humanitario, de las normas más básicas de la guerra, de los derechos humanos. Por lo tanto, una más. No, es que han matado ahora 5 periodistas esta mañana con un doble golpe. Y ha dicho el primer ministro israelí que ha sido, ni siquiera ha dicho que ha sido un error, ha dicho que ha sido un percance, un trágico percance, y que va a poner en marcha, como no, una comisión de investigación. A estas alturas se engaña a quien quiere engañarse, evidentemente. Por lo tanto, si ya ha matado a 245 periodistas, si ya ha matado a centenares de trabajadores humanitarios, incluyendo, por lo tanto, trabajadores humanitarios, no una ONG perdida, no, agencias de la ONU, trabajadores de la ONU, y los ha matado deliberadamente, y si ha matado a decenas de miles de civiles, ¿qué le queda por hacer? Vuelvo otra vez a la cifra que he dicho antes. Dice haber matado 8.900 yihadistas. Pongamos 9.000. El mismo Israel, cuando empezó esta última etapa en la que estamos, dijo que había como mínimo 25.000 combatientes de Hamás en la Franja de Gaza, a los cuales habría que añadir, las estimaciones hablan entre 4.000 y 6.000 de la Yihad Islámica Palestina, más algunos otros grupos que ni siquiera casi conocemos el nombre. Estaríamos hablando en torno a unos 30, como mínimo 30.000 combatientes yihadistas habría en la Franja de Gaza. ¿Y solo has matado a 9.000? Con esa maquinaria tan precisa que tienes, que es capaz de meter un misil por una ventana para matar a quien quiere, ¿solo has matado a 9.000? Pues vaya fracaso militar. ¿O es que el objetivo no es eliminar a Hamás? Recordemos que Hamás es instrumental para Israel y para el propio Netanyahu.
Netanyahu ha convertido la continuación de la guerra en la principal palanca de supervivencia política. Tiene 3 causas judiciales que le están buscando las cosquillas y que puede suponer una condena de cárcel dura. Mientras se mantenga en el puesto de primer ministro y con toda la deriva antidemocrática y la reforma judicial que está llevando a cabo, por cierto, las manifestaciones israelíes no son por defensa de los palestinos, son por la deriva antidemocrática de esa reforma judicial. No pensemos ahora que no es que los israelíes están levantando contra Netanyahu por lo que está haciendo los palestinos. No, la mayoría de los israelíes, esto no es la guerra de Netanyahu. La mayoría de los israelíes aprueba la limpieza étnica y la mitad de la población israelí aprueba el matar a todos los palestinos porque todos son terroristas. Sin matices. Por lo tanto, estamos en esa situación. Pues bien, en esa situación estamos viendo cómo a ese gobierno se le presenta una ventana de oportunidad, es decir, queda despejado el panorama para darle margen de maniobra para completar la tarea. Pues en eso están. Con un Netanyahu que, utilizando una maquinaria propagandística muy eficaz, por otro lado, está intentando convencer a unos y a otros de que lo que hay allí son solamente terroristas y que su prioridad es liberar a los rehenes, le llama rehenes. Esa no es su prioridad. Como digo, su prioridad ahora mismo es en clave estrictamente personal. Estrictamente personal. Salvarse de la eliminación política y de salvarse de la cárcel. No tiene otra. Todo lo demás viene después. Y no es porque lo diga yo. Es que lo dice jefes de Estado Mayor del ejército israelí. Es que lo dicen antiguos primeros ministros. Es que sus ministros hablan directamente de esa limpieza étnica y de ese genocidio. No hay que leer entre líneas. Luego, en esa situación, mi planteamiento es básicamente que esto llegará hasta donde Netanyahu quiere que llegue. No podemos esperar, porque es soñar despiertos, que va a haber una reacción internacional que en un momento va a decir hasta aquí y que va a reaccionar. Piensen en una sola cuestión. Las flotillas de barcos, de ONGs, de personas voluntarias que tratan de romper el cerco naval en Gaza. La hambruna que hay en Gaza ahora mismo coincide con la existencia de miles de camiones cargados hasta los topes de comidas, de medicamentos y de agua para entrar en la franja. ¿Cómo es que no hay ningún gobierno de los que dicen, que lamentan, condenan, que es insoportable, que es insostenible, que no mete directamente sus barcos, no un barco de una flotilla de una ONG, sus barcos con bandera oficial del país a romper el bloqueo? ¿Se va a atrever las Fuerzas Armadas israelíes a derribar, a destruir, a hundir y a detener a esos soldados que envíen gobiernos para romper el bloqueo y llevar ayuda? ¿Por qué no lo ponemos a prueba? No hay voluntad política. Por lo tanto, con más matices o menos matices en los gestos, todo se queda en lamentaciones, desde el secretario general de la ONU hasta el primer ministro de cualquier país en el que podamos estar pensando. Lo cual no quita que algunos salen mejor en la foto que otros, en la medida básicamente en la que algunos no hacen nada. No es que no hagan nada, es que lo niegan. Es que el canciller alemán, Merz, ha dicho que Israel está haciendo el trabajo sucio en nombre de todos nosotros. No sé quién es ese nosotros. Yo no, desde luego. O sea, Merz, Alemania, una Alemania acomplejada todavía históricamente por cuestiones que pueden ser comprensibles, pero que no justifican lo que está ocurriendo, dice que Israel está haciendo el trabajo sucio en nuestro nombre. Y se le deja hacer a Netanyahu. Por lo tanto, entiendo que hoy es difícil suponer, creo que sería soñar, suponer que alguien va a parar a Israel. Dicho lo cual, porque parecería que esto es lo principal, los palestinos, para Israel, no es, lo he dicho en alguna ocasión ya, no es una amenaza existencial para Israel. Ya quisieron los palestinos ser una amenaza existencial para Israel. No tienen capacidad para quitarle el sueño a Israel. Son una piedra en el zapato. La verdadera amenaza de seguridad israelí es Irán. Esas son palabras mayores. Porque aunque no tenga el arma nuclear, que no la tiene, la posibilidad de que pueda llegar a tenerla rompería el monopolio nuclear que tiene en la región Israel. Es la única potencia nuclear
que hay en todo Oriente Medio. Y por lo tanto, Israel está empeñado en neutralizar la amenaza que pueda representar Irán. Y para eso cuenta, una vez más, con la complicidad, no lo he dicho con esas palabras todavía, pero aprovecho ahora. O sea, lo que está ocurriendo por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, de los gobiernos de la Unión Europea, no es consentimiento, es complicidad. No es que consientan que Israel hace, es que son cómplices. Embargos de armas que no se aprueban, acuerdos comerciales que no se suspenden. Imagínense la aberración de la Unión Europea. O sea, resulta que la Unión Europea, por fin, pone en marcha una revisión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, por fin, intentando investigar si se están produciendo violaciones de derechos humanos que, según el artículo 2 del acuerdo que estoy mencionando, determinaría la posibilidad de suspender toda relación con Israel. Por fin se pone a investigarlo, como no sé en qué otro planeta estaba, porque eso ha ocurrido hace apenas 2 meses. ¿De acuerdo? Mientras tanto, pasaban cosas, pero la Unión Europea no veía la necesidad de echar un vistazo a ver si allí había violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional. El colmo. Termina la revisión y dicen, sí, Israel está violando el derecho internacional humanitario y sus obligaciones como potencia ocupante. Y lo siguiente sería, aplicamos el artículo 2 del acuerdo y suspendemos relaciones con Israel. No, más aún, la señora Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea, planteó a los 27 10 posibles medidas. Sabiendo que no todo el mundo iba a estar de acuerdo con suspender el acuerdo, esa suspensión era una de 10 medidas. ¿Cuál ha sido la conclusión de los 27? Ninguna. Ninguna medida. Es decir, has reconocido que viola derechos, tienes un tratado, un acuerdo que especifica que los derechos humanos son el elemento fundamental que permite o no las relaciones con ese actor. Y sin embargo no haces nada. Bueno, pues es es hacer muy visible esto que estoy diciendo, falta de voluntad política para ir más allá de las lamentaciones. En el caso de Irán, y termino, nos encontramos con que hay un proceso en el que está implicado Estados Unidos, con Donald Trump en cabeza, y voy al Donald Trump de la primera legislatura, que eran los llamados Acuerdos de Abraham. Los Acuerdos de Abraham lo que buscaban eran permitir la normalización de relaciones entre Israel y todos los países árabes de la zona, sobre la base de unos criterios que no son los que habría que haber considerado. ¿A qué me refiero? En el año 2002, la Liga Árabe, es decir, el conjunto de los 22 países árabes que hay en el planeta, hizo una propuesta a Israel. Si tú vuelves a las fronteras de 1967, es decir, antes de la Tercera Guerra Árabe-Israelí y la Guerra de los 6 días, que es la que inicia la ocupación de Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán sirio, más la península del Sinaí egipcia, si tú vuelves a las fronteras de 1967, todos los países árabes normalizamos relaciones contigo, te reconocemos como Estado soberano con fronteras seguras. Israel ni ha contestado a esa propuesta, ni ha contestado. Y Trump, en 2018, saca de la manga los Acuerdos de Abraham, que han permitido que Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, se hayan añadido a Egipto y a Jordania reconociendo a Israel. Hay que recordar que la Liga Árabe tiene planteado que nadie se va a mover en la defensa de la causa árabe si cualquier movimiento que hagan va en detrimento de la causa árabe. Y resulta que hay países, gobiernos, que van firmando acuerdos de normalización, obviamente dejando de lado la causa palestina. Pues bien, en ese contexto estaba a punto de producirse la normalización entre Arabia Saudí e Israel. Arabia Saudí son palabras mayores. Es el principal de los países, junto con Egipto, de esa Liga Árabe. Evidentemente, lo que ocurrió el 7 de octubre del año 2023 supuso la paralización de ese proceso de normalización, pero ahora está otra vez revitalizándose. Recordemos que la primera visita que ha hecho Trump al exterior ha sido también al Golfo nuevamente y Arabia Saudí incluido. Por lo tanto, la idea ahora mismo es normalicemos relaciones con Israel,
olvidémonos de los palestinos y no olvidemos a los iraníes. Iraníes que son amenaza para Israel, iraníes que son amenaza para Arabia Saudí, iraníes que son amenaza para Estados Unidos. Vale, pues sumemos fuerzas. Pues en eso estamos. Y por lo tanto se trataba de golpear a Irán para evitar que siga teniendo cierta capacidad para influir en los asuntos de la región. Y eso explica los bombardeos últimos que ha habido, ya directamente con implicación militar del propio Estados Unidos, y por si no es tan conocido, añadiría, y con implicación militar de Jordania, y con implicación militar de Arabia Saudí y de Irak. Es decir, países árabes defendiendo a Israel en un contexto de confrontación con Irán. No ha terminado la historieta, evidentemente, puesto que Irán ha quedado debilitado pero no derrotado. Por lo tanto, cabe imaginar que esa dinámica belicista se intensificará progresivamente porque en ningún caso Israel y Estados Unidos van a permitir que nunca Irán pueda llegar a cruzar el umbral nuclear y dotarse de material que le sirva para armas nucleares. Pensémoslo, y remato, desde la perspectiva iraní. Yo soy Irán, me considero un líder regional. No me están tratando como tal, sino como un paria internacional sometido a sanciones. Mi único elemento de defensa hasta hoy ha sido promover, con el dinero que puedo sacar, Irán es Irán, quiero decir, es el tercero del mundo en reservas de petróleo y el segundo del mundo en reservas de gas. Irán ha montado lo que ellos llaman el eje de resistencia, es decir, ha creado peones regionales, desde Hamas a Hezbollah en Líbano, a Ansar Allah en Yemen, milicias en Siria, milicias en Irak, que utiliza para complicarle la vida a sus enemigos, obligándoles a pensarse dos veces si se atreven a ir directamente contra Irán o no. Pero, como hemos visto, a Hamas le han dado muy duro, a Hezbollah le han dado muy duro, por lo tanto estaba en un momento de debilidad Irán y ha sido golpeado, como hemos visto en estos últimos meses. Si Irán decide no poner la rodilla en tierra, después de que le han destruido buena parte de su equipo de científicos nucleares y algunas instalaciones nucleares, ¿qué puede pensar Irán ahora mismo? Si antes ya tenía en la cabeza conseguir armas nucleares, ahora mismo con más razón todavía. Porque entenderá que es el único elemento que puede disuadir a sus enemigos de irse directamente a por ellos. Por lo tanto, lo que hemos alimentado, lo que han alimentado con esta dinámica es un Irán todavía más rabioso, todavía más deseoso de contar, de acelerar el proceso para dotarse de un arma nuclear. Y por lo tanto eso no augura nada bueno. En fin, un panorama, por dejar tiempo para el debate, para el diálogo, un panorama, como ven, bastante oscuro, pero que creo que desgraciadamente refleja la realidad de lo que tenemos en esos escenarios que he tratado de tocar sintéticamente, pero al que podemos volver a cualquiera de ellos con lo que les parezca conveniente. Lo dejo aquí de momento. Gracias. No sé si modero yo directamente o alguien da palabras. ¿Sí? De acuerdo. Hola, buenas tardes. Has dicho que no hay ningún modo de detener el genocidio palestino. Ninguno. ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada, ni nada simbólico. Nos rendimos. ¿Qué hacemos, Jesús? Gracias. El escenario en el que nos movemos determina que hay actores que pueden llevar a cabo acciones directas y otros actores que no tienen esa capacidad y, por lo tanto, están obligados a una estrategia de aproximación indirecta.
Los que tocan el timón del barco, y sé en este caso conscientemente que me repito porque esta figura la he manejado en otras ocasiones en esta misma sala, los que tocan el timón del barco en el mundo de hoy son solamente dos: gobiernos nacionales y multinacionales. Ellos tocan el timón y lo pueden girar hacia un lado o hacia otro en el barco en el que se supone que vamos todos. La sociedad civil organizada, la ciudadanía, no toca el timón del barco. Por lo tanto, nunca va a poder girar el barco directamente hacia donde le gustaría. Luego, desde ese punto de vista, entiendo la inquietud, comparto la preocupación por el escenario que nos toca estar viviendo, pero pretendo no flagelarme más de la cuenta. La sociedad civil está haciendo todo lo que está a su alcance, todo. Por mucho que consideremos que son cuestiones simbólicas. Firmo un determinado pronunciamiento, me apunto a una manifestación, viajo a no sé dónde, hago no sé qué, participo en lo que puedo, en una vigilia, en las 100.000 cosas y modalidades en las que estamos ahora mismo implicados, la sociedad española desde luego y muchas otras. Pero llegamos hasta donde llegamos con eso. Quiero decir que nuestro impacto es siempre gota a gota, siempre por aproximación indirecta de presión que trata de que los que tocan el timón sientan en algún momento que no lo pueden girar para ese lado y que deberían girarlo para el otro. O bien porque quieren ganar elecciones, o bien porque quieren que consumamos sus productos y si hacen no sé qué cosas, no vamos a consumir sus productos. Luego, margen de maniobra para operar tenemos, pero sin engañarnos, sin pensar que por todo el esfuerzo que hagamos nosotros el barco va a girar para donde queremos, porque sería engañarnos. Y mi tarea, o la que yo me autoasigno, es la de analizar el mundo que me toca vivir. Pero no quiero escribir cartas a los Reyes Magos todos los días y salirme de la realidad. La realidad es la que es. Y por lo tanto, los elementos que tenemos en nuestras manos lo que buscan es presionar a nuestros gobernantes y a esas empresas multinacionales para que hagan una cosa en lugar de otra. Tenemos una campaña BDS. En el momento en el que yo digo campaña, es que claro, voy a tener que pensármelo ya. O sea, ayer detuvieron a un guionista, a Paul Laverty, porque llevaba una camiseta que ponía no al genocidio de Palestina. Decir campaña BDS ahora mismo, campaña boicot, desinversión y sanciones, en algunos países ya es delito. Yo me dedico a esto. Yo digo estas cosas en muchos sitios. Hasta ahora lo puedo decir libremente. ¿Cuánto tiempo más? No lo sé. Porque lo que de momento no ocurre en España está ocurriendo en Alemania. En Alemania detienen a niños de 12 años porque llevan una bandera palestina. En un campo de fútbol en Francia echan a alguien de fuera porque lleva una camiseta o una bandera palestina. Y tú dices, pero no vivimos en una sociedad democrática. O sea, ¿con qué criterio se detiene ayer al guionista británico que estoy mencionando? Por terrorismo se le ha detenido. Por lo tanto, ya digo, yo no considero que me estoy jugando, ni muchísimo menos, desde luego, la vida por decir lo que digo. Pero soy consciente de que en otros lugares eso ya está costando duro a quien lo hace. Y por lo tanto, dentro de ese margen, pues ya digo, en términos realistas, creo tener claro hasta dónde podemos llegar. Los que nos sensibilizamos, los que nos informamos y los que nos movilizamos en función de un criterio que creo que sigue siendo un pilar fundamental de este mundo de hoy, que es derechos humanos y legalidad internacional. Pero lo otro, o sea, si voy más allá de lo que acabo de decir, estoy directamente en la irrealidad. Y por lo tanto yo no quiero vender irrealidades. No quiero deciros, pero sí, porque si todos hacemos no sé qué ahora mismo, seguro que mañana... Pues mira, pues no. Lo siento. Vale, una pregunta. Jesús, ¿crees que el ataque del 7 de octubre, Netanyahu, el ejército, los servicios secretos, ya tenían datos de que se iba a producir el ataque del 7 de octubre por parte de Hamas, secuestro, asesinato? No hay ningún lugar del planeta
ninguno, ni en China. No hay ningún lugar del planeta donde haya un despliegue tan impresionante de cámaras, de informantes, de colaboracionistas, de antenas de radio que captan lo que se dice, lo que se transmite, como en la Franja de Gaza. No lo hay. Por lo tanto, que lo que Hamás y la yihad islámica estaban preparando, que encima había vídeos donde se veían los ensayos de golpes que luego se materializaron ese día, ya los habíamos visto en diferentes ocasiones. Por lo tanto, lo que hay desde mi punto de vista, y tengo que seguir a la espera de que algún día sepamos más, por lo tanto me limito a decir lo que digo en función de lo que conocemos hasta ahora. Mi planteamiento sigue siendo que no fue un fallo de información, tenían información. No fue un fallo de inteligencia. La inteligencia es la interpretación de la información. Están preparando algo gordo. Fue un fallo de valoración política de la inteligencia. Es decir, yo a día de hoy sigo todavía pensando que Netanyahu, como primer ministro, desoye lo que le llega de sus servicios de inteligencia porque entiende que no se van a atrever. Porque el golpe es tan brutal el que les voy a asestar que no se van a atrever. Y por lo tanto, hay que recordar cómo la prensa, la que no está ya manipulada en Israel, la prensa israelí identifica a Netanyahu como el principal responsable del mayor fracaso de seguridad de la historia de Israel. Netanyahu es conocido en Israel, era conocido como Mr. Seguridad. Yo soy el garante de vuestra seguridad y tengo que hacer lo que tengo que hacer para garantizar vuestra seguridad. En ese momento, esa imagen quedó destruida. Y queda destruida, digo, desde mi punto de vista, porque valora equivocadamente lo que le están pasando y cree que la capacidad disuasoria del ejército israelí le sirve para mantener la situación como está. Y falla. Y a partir de ahí... ¿Lo digo? ¿En qué sentido lo digo? ¿Qué pasa? ¿Que necesitaba alguna excusa Netanyahu para hacer lo que está haciendo? ¿Necesitaba que se produjeran los atentados, los ataques absolutamente condenables de Hamás ese día para poner en marcha las operaciones militares que llevó a continuación? Recordemos que en lo que va de siglo ya había 5 operaciones de castigo de tamaño similar y lo que hace en este caso, ya en una confluencia política determinada, no estaba Smotrich, no estaba Ben-Gvir, por lo tanto no estaban los acompañantes en el gabinete ministerial que tiene ahora, pues ya es a por todas. Pero no porque manipularan o inventaran lo que ocurrió ese día. Esa es mi interpretación a día de hoy. Y el día que sepamos más, pues no tendré ningún problema en reconocer mi error. Sí, veo por aquí una mano. Es que con las luces que tengo enfrente no puedo saber, porque prácticamente en las zonas más de arriba no puedo ver. Jesús, el año pasado en estas jornadas estuvo Ana Bosch explicándonos un poco las elecciones que iba a haber en Estados Unidos. ¿Usted cree que si hubiera ganado las elecciones Kamala Perdona, Harris, pero te digo muy bajito. Que si hubiera... Le digo que el año pasado estuvo en estas jornadas hablando, Ana Bosch nos explicó un poco las elecciones como las elecciones estadounidenses y le pregunto si cree que si hubiera ganado Kamala Harris el orden internacional hubiera sido distinto. Hay dinámicas que van por encima de los individuos. Obviamente puede matizarse con más o menos elegancia, con más o menos inteligencia, pero las dinámicas, decía antes, no veníamos del paraíso, las dinámicas ya estaban muy claras. Desde el momento en el que la señora Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, establece, anuncia el pivote hacia el Asia-Pacífico, tenemos que tener claro los europeos, y de eso hace ya un poquito de tiempo, tenemos que tener claro los europeos que pasábamos a ser un actor de segunda prioridad para Estados Unidos. Con Obama, con Trump, con Biden o con quien venga a continuación. Estados Unidos está en una dinámica de rivalidad estratégica por mantener la hegemonía mundial con el aspirante principal que es China. Por lo tanto, su prioridad absoluta es liberar esfuerzos y capacidades de otros rincones del planeta para concentrarlos en el Asia-Pacífico. Y eso incluye a Europa.
Por lo tanto, lo que pretende es, con Trump y sin Trump, es intentar dejar estabilizado Oriente Medio, intentar dejar estabilizado el continente europeo y que otros se encarguen en primera línea de los asuntos porque le deben interesar más que al propio Estados Unidos, para que Washington pueda concentrar sus capacidades hacia Asia, hacia China. Y eso, ya digo, se hace con más elegancia o con menos elegancia, de forma más burda o menos burda, pero ya lo veíamos con Biden y ya lo veíamos anteriormente. En ese sentido, Estados Unidos ya había dejado señales claras de que el marco institucional existente le molestaba más que le favorecía, en la medida en la que China iba cobrando relevancia y, por lo tanto, iba teniendo más peso en esas instituciones internacionales que, por lo tanto, ya no podía manejar Washington a su gusto. Luego, desde ese punto de vista, se van juntando elementos que, ya digo, con todos los matices que se quiera plantear de Donald Trump, ya estaban presentes. ¿Qué es lo que añade Donald Trump, si tengo que añadir algo en esta agenda? Junto a la racionalidad de un Estados Unidos que pretende mantener la hegemonía mundial y que hace lo que está haciendo para ello, está el elemento personal. Eso sí es un elemento propio de Donald Trump. Trump tiene dos motivaciones. Esta que acabo de decir, la racional, digámoslo así, la geopolítica, y la personal. La personal es básicamente, voy a aprovechar esta oportunidad para hacer negocios, y los estoy haciendo a lo grande. Y además, a ver si de una vez me dan el Premio Nobel de la Paz, porque me lo merezco más que nadie reiteradas veces. Es un narcisismo, es un nivel de narcisismo. O sea, si ustedes han visto la imagen de otro personaje penoso, como es el presidente de la FIFA, diciéndole como usted es un ganador, usted puede tocar la Copa del Mundo, ¿qué estamos? ¿En una guardería? ¿O estamos entre adultos? O sea, es perderse. Si uno ve la imagen de Trump enseñando la foto con Putin, es que me ha mandado una foto el señor Putin, porque me respeta mucho y porque respeta a mi país. Y añade, y es que cuando fuimos, ahora mismo Estados Unidos es el país más respetado del mundo, porque cuando fui a la cumbre de la OTAN me llamaban el presidente de Europa. Jaja, jiji, me llamaban el presidente de Europa. Ya, pero es que tiene el botón nuclear al alcance de su mano. Y por lo tanto, ese elemento personal, claro que cuenta. Pero aunque hubiera ganado Kamala Harris las elecciones, entiendo que la dinámica estructural va por este camino que he tratado de mencionar, sin el componente personal que he añadido. Sí, a mí me gustaría preguntarte, en este nuevo desorden, el papel que puede jugar China, como la forma que tiene China de manejar esas ansias imperialistas, por un lado, que son, creo, distintas de las que ha utilizado tradicionalmente Estados Unidos, y luego cómo puede influir China en todos estos conflictos, en Irán, en el apoyo a Rusia, en fin, la situación que puede plantearse. Gracias. Hubo un momento a principios del siglo, es que parece que queda infinitamente atrás, en el que empezamos a manejar un concepto que era Chinamérica. No sé si les suena de algo. Chinamérica era una especie de G2, es decir, el mundo va a quedar liderado por China y Estados Unidos, entendiéndose entre ellos, no chocando, porque tienen intereses comunes y tienen capacidades para ser el policía mundial efectivo, para gestionar, si quieres, cada uno en su área de influencia principal, pero sumando entre los dos. Eso ha quedado absolutamente desaparecido de la agenda. En lo que estamos es en una confrontación por la hegemonía mundial entre los dos, que no apunta a un choque directo, igual que no hubo un choque directo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero que por interposición, cortejando a unos, premiando a otros y castigando a los demás, nos lleva a que tanto China como Estados Unidos manejarán todos los instrumentos que tienen en su mano para conseguir su objetivo. Uno, mantenerse como hegemón mundial, y el otro, sustituir al hegemón actual y colocarse en su lugar. Por lo tanto, no espero algo bueno de uno y malo del otro. Los dos van a utilizar todos los instrumentos que tienen en sus manos para conseguir su objetivo. Lo que ocurre es que, de momento, China es consciente de que todavía está por debajo. Y, por lo tanto, de momento, está siendo capaz de contener sus ansias de hegemonía a la zona que cree que puede controlar.
de tal manera que está centrado en el Mar del Sur de China y en el Mar del Este de China, y de momento eso de Oriente Medio, pues sí, me suena que queda por no sé dónde, pero no es mi prioridad. A lo que se está dedicando China fundamentalmente, con ese macroproyecto de la llamada Nueva Ruta de la Seda, la franja y la ruta, un macroproyecto en el que hay alrededor de 60 países implicados, es conseguir escapar a la contención de Estados Unidos. Y está buscando esa escapatoria por vía terrestre, a través de los TANES, a través del Asia Central, para llegar hasta mercado europeo, y marítima, a través del llamado collar de perlas, que le permite ir creando puertos y puntos de abastecimiento y de conexión de infraestructuras a lo largo del Índico para entrar por el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo y salir hacia el Atlántico. Por lo tanto, está utilizando todos esos instrumentos. En relación con Ucrania, es el único caso en el que podemos hacer alguna mención al asunto chino. Lo ha dicho su ministro de Exteriores. Wang Yi ha dicho hace pocas semanas: no nos interesa que se resuelva el tema de Ucrania, porque si se resuelve el tema de Ucrania, Estados Unidos queda más liberado y lo que va a hacer a continuación es concentrarse sobre nosotros. Por lo tanto, vamos a seguir apoyando, sin decirlo abiertamente, vamos a seguir apoyando a Rusia. China no le está vendiendo armas a Rusia, no le está vendiendo un carro de combate, no le está vendiendo un misil, le está vendiendo los componentes tecnológicos para que Rusia pueda ensamblar el misil o ensamblar el carro de combate. Por lo tanto, y además le está comprando petróleo junto con India, por lo tanto, sosteniéndolo económicamente para que no colapse, dado el esfuerzo bélico que está llevando a cabo. Ese es el papel de China ahora mismo. Y mientras tanto, pues ganando posiciones en África, ganando posiciones en América Latina, pero hasta ahora, yo creo que estamos en el punto de cambio. Hasta ahora China estaba pensando básicamente en seguridad energética, seguridad alimentaria y seguridad de suministros. Es decir, necesito, ante la contención que me quieren aplicar, necesito garantizar que tengo suministros de materias primas energéticas y materiales críticos en muchos rincones del planeta. Y ahí me paro. No me meto si ahí hay democracia, si hay dictadura, si pelean, si no pelean. No es mi asunto. Creo que estamos en el punto en el que China ya entra en el terreno geopolítico, no solamente en el comercial y en el de los negocios. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, siendo un modelo autoritario como es, pues evidentemente a día de hoy le está sirviendo, para quienes juegan a la antipolítica, le está sirviendo para mostrarse como modelo. Funciona mejor que Estados Unidos. Mirad cómo está Estados Unidos. Por lo tanto, ya digo, creo que China está de momento en esa dinámica. Y tenemos ahí una fecha. A veces parece mentira que se juegue con fechas como si esto fuera, ya digo, un juego de niños. 2049. En el año 2049 será el primer centenario de la creación de la República Popular China. Y lo que ha dicho Xi Jinping es que para ese año China será la principal superpotencia militar del planeta y la principal superpotencia económica del planeta. Y como Xi Jinping no tiene que enfrentarse a ninguna elecciones cada 4 años, puede hacer programas de largo recorrido, pues evidentemente en ello están. Veremos a dónde llegan. ¿Cuál va a ser la señal? ¿Cuál es el canario de la mina? Taiwán. Y veremos lo que ocurre. Veremos si se van a por Taiwán decididamente y veremos hasta dónde llega la voluntad de Estados Unidos de jugársela por los taiwaneses. Si yo fuera taiwanés, no estaría muy tranquilo. Sí, por favor. Mire, bueno, el panorama que nos ha... Perdona, pero con la luz no sé ni... Aquí, perdón. Sí, adelante. Que digo que el panorama que nos muestra, pues aunque bueno, pues es muy negro y muy triste. Entonces yo quería preguntarle, Europa, somos como el invitado de piedra, ya pinta muy poco de cara a todas estas potencias. Y se habla de la necesidad de crear un ejército europeo, la conveniencia, tal. ¿Usted como experto cree que es conveniente? ¿Hay algo de eso? ¿Nos puede hablar algo sobre el tema este? Gracias. No debería preguntarme esa pregunta porque vengo de Santander, de la Universidad Menéndez Pelayo, de participar en un curso que dirige Josep Borrell, figura sobradamente conocida, sobre Europa y qué pintamos en este juego.
Y si yo había ido el domingo a Santander deprimido, me he vuelto, que no sé ni cómo me he vuelto. O sea, es terrorífico. O sea, es... El convidado de piedra, yo creo que ni siquiera. No... ¿Cómo trato de resumirlo? Hay dos imágenes, ahora mismo, muy recientes, que van a pasar mucha factura. O sea, la imagen de un club de golf en Escocia, con la señora Ursula von der Leyen con el dedo así, en un acto de sumisión absoluta a Estados Unidos, es penosa, extremadamente penosa. Y la imagen en la Casa Blanca de un maestrillo de escuela sentado a este lado de la mesa, con 7 pupilos sentados ahí, alguno de ellos tomando nota, es tremendamente penosa. Es decir, la cumbre de la OTAN establece un acuerdo de aumentar el presupuesto de defensa al 5%, no porque los aliados europeos de la OTAN piensen que es necesario gastar el 5% en función de un cálculo estratégico de esto es lo que necesitamos para hacer frente a la amenaza de Putin y a los desaires de Trump. No, es porque Trump dice 5%. No hay un cálculo militar detrás. Y estamos jugando a reírle las gracias a Trump, esperando que de ese modo no se nos ponga demasiado tonto. ¿Por qué? Y tenemos que reconocerlo seriamente, porque dependemos de Estados Unidos en nuestra seguridad. Es decir, hagamos lo que hagamos, decidamos lo que hagamos hoy de crear un ejército europeo o no, que no vamos a crear, Estados Unidos es nuestro garante de seguridad y estamos rezando cada uno a las vírgenes y a los dioses que tenga para que, por favor, Washington no nos retire la cobertura de seguridad, porque nos quedamos desnudos. Y a partir de ese punto estamos en un ejercicio de servilismo y de sumisión absoluto que parece olvidar que cuando el fuerte ve a alguien débil, lo que va a hacer es abusar más de él todavía. Pero en eso estamos. Y estamos en eso porque seguimos todavía anclados, los 27, seguimos anclados en esquemas mentales anacrónicamente nacionalistas. Seguimos pensando en qué hace España, qué hace Italia, qué hace Polonia, qué hace Bélgica, y por ese camino somos absolutamente irrelevantes cualquiera de los 27. Y el que no cree que es irrelevante es porque no se ha enterado todavía. Por lo tanto, mientras sigamos pensando, ahora cuando pensamos en hace falta gastar más en defensa, se ha aprobado un plan de rearme. Un plan de rearme que habla de 800.000 millones de euros de aquí al año 2030, de los cuales, se nos dice inmediatamente a continuación, 650.000 millones van a llegar de los presupuestos nacionales, de cada uno de los 27. No hemos entendido todavía que un cachito más de ejército español, un cachito más de ejército polaco, un cachito más de ejército italiano, no da como resultado una Unión Europea capaz en defensa para defender sus propios intereses. Porque seguimos pensando en clave nacional, no en clave comunitaria. Por lo tanto, seguimos atrapados en una visión cortoplacista. Yo lo entiendo, quiero decir, si yo fuera, y creo haberlo dicho en alguna ocasión, si yo soy el presidente de un gobierno de uno de los 27, si me dicen que tengo que entregar también mi competencia en defensa, ¿qué es lo que me queda? Si ya he entregado la moneda, he entregado las fronteras, las decisiones de mi vida aquí se deciden en Estrasburgo, no en el Parlamento Nacional, ¿qué es lo que me queda a mí de jefe de gobierno? ¿Jefe de qué? Por lo tanto, hay una resistencia corporativa normal desde el gobernante nacional de turno de que no me quiten lo último que me queda, que me da un cierto carácter de que aquí mando yo en algo. Pero desgraciadamente eso nos lleva a la irrelevancia. Por lo tanto, necesitamos... Lo digo frente a posiciones antimilitaristas y ante posiciones pacifistas. Necesitamos un instrumento de último recurso militar. Yo no puedo poner la otra mejilla cuando alguien viola a mi costa mis derechos, mi integridad territorial, mi independencia, mi soberanía.
Y donde termina la diplomacia, donde terminan las relaciones comerciales, donde terminan las relaciones culturales, donde termina lo demás, está el último recurso, que es el recurso militar. Es lo que lleva diciendo Borrell estos últimos años, de tenemos que aprender el lenguaje del poder y dejar de ser campo de juego y ser jugador dentro del campo. Pues bien, la idea es, la Unión Europea no tiene capacidad militar para defender sus propios intereses, tan legítimos como los de cualquiera. Para defender esos intereses no basta con que digas yo soy bueno, quiero la paz y me voy a llevar bien con todo el mundo, porque puede haber alguien que no esté jugando tu juego, se llame Putin o cualquier otra cosa. Por lo tanto, lo mismo que yo, cuando Milosevic, violando el derecho internacional, masacraba a su población, yo no era de los que decía, bueno, pues a ver si termina de matarlos y ya paramos. No, yo decía, hay que hacer algo. Luego, el hacer algo era un instrumento militar para frenar una violación del derecho internacional. Luego alguien tiene que tener esos instrumentos y la Unión Europea, que aspira a ser un actor de envergadura mundial, necesita tener una capacidad militar. ¿Pero cuánto? ¿El 5% del PIB dedicado a eso? ¿Por qué el 5%? ¿Quién lo ha estudiado? ¿Quién nos ha llevado a la conclusión de que es el 5%? Como yo he dicho antes, Trump. Luego, una cosa es que tengamos que tener una autonomía estratégica, que es muy básico. ¿Qué significa autonomía estratégica? Tener los medios propios para defender mis propios intereses, sin tener que depender de otro, que en este caso se llama Estados Unidos. Luego, para dotarme de medios propios para defender mis intereses, los 27, tendremos que identificar cuáles son las amenazas que afectan a nuestra seguridad. No lo hemos hecho todavía. Planificar cómo neutralizamos esas amenazas. Y unas las conseguiremos neutralizar a través de relaciones comerciales, otras a través de relaciones diplomáticas y otras a través de instrumentos militares, como elementos de disuasión. Luego, si no los tengo, estoy mal equipado. Y tengo que pedirle a otro que me eche una mano cuando las cosas se me ponen muy complicadas. Bueno, pues hagamos ese ejercicio en clave comunitaria. No lo hemos hecho todavía. Mi planteamiento es, tenemos que gastar mejor, no gastar más, gastar mejor. Recordemos que ahora mismo la Unión Europea, si las capacidades militares que ya tiene estuvieran al servicio de una agenda común, que no lo están, evidentemente, seríamos la segunda potencia militar del planeta, solo por detrás de Estados Unidos, por encima de China y evidentemente muy por encima de Rusia. Por lo tanto, no es cuestión de gastar más, sino de poner esos instrumentos al servicio de una agenda común. Pero eso significa superar instinto nacionalista, que es el que nos tiene atrapados a día de hoy y que nos hace irrelevantes. Ese sería básicamente mi planteamiento. Sí, a ver, buenas noches. Jesús. Sí, aquí arriba. Es que no hay manera, o sea, como no aquí veo... Arriba, aquí arriba. Sí. Con todo lo que nos has hablado de los tres temas que has sacado hoy, el panorama que nos has dibujado pues es francamente deprimente y, en fin, muy negro, tal como decía antes un compañero. Realmente se ve muy mal la cosa. Hay otros elementos, como es, por ejemplo, el auge de la ultraderecha en toda Europa y en otros países con otras circunstancias, pero que también hacen que se vea el panorama realmente muy negro. ¿Tú ves elementos de luz, de ilusión un poco en el horizonte a medio largo plazo a nivel mundial, o ahora mismo está todo negro, realmente muy negro por todos lados? Claro, no puedo hablar en nombre del planeta, desde luego, pero si llevo 40 años analizando las relaciones internacionales, yo hasta ahora, y puede ser cuestión de la edad, y todo se arregla porque con la edad uno tiende a pensar a lo mejor más en negro que en blanco, no lo sé, pero yo no me había sentido personalmente inquieto y preocupado como me siento ahora, en estos últimos tiempos. Por lo tanto, analizándome a mí mismo, yo percibo que hay algo que me genera una inquietud que no me generaba antes, porque pensaba que, entre otras cosas, dentro de mi privilegiada condición de ciudadano de un país desarrollado, con un bienestar y una seguridad absolutamente envidiables en el resto del planeta, a mí esas cosas eran temas de conversación, no me iban a afectar.
No, creo que ya no es así. Y por lo tanto, ya digo, yo renuncio. Yo creo que no deberían invitarme más, pero, o sea, la cuestión es que me dicen, claro, es que transmites pesimismo. Es que el papel que yo me he autoasignado es el de análisis. No soy candidato a ningún puesto político que venga a vender promesas. Analizo las relaciones internacionales con un cierto conocimiento de años acumulados dedicados a eso. Y lo que me sale es eso. Claro, si yo después del rato que llevo con ustedes, ahora les digo, pero no se preocupen, que esto va a terminar de maravilla, se van a casar, van a comer perdices y van a ser muy felices. Pues yo creo que hasta me insultarían. Pues si me has contado una cosa, ¿cómo puedes concluir la otra? Luego, ya digo, entiendo que mi análisis sale de ese modo y que percibo que ese colapso del orden internacional es algo muy automático. Cuando la fuerza, y encima con matices que son problemáticos también. Cuando la fuerza centrípeta se debilita, las fuerzas centrífugas aumentan. La fuerza centrípeta idealmente debería ser una ONU que con capacidad real estuviera en condiciones de gestionar los temas de paz y seguridad a nivel planetario. Esa es su función. Para eso la hemos creado, pero nunca se le ha dado la capacidad para hacerlo. Vale, teníamos un policía mundial impropio, que lo criticábamos todos los días, que se llamaba Estados Unidos. ¿Cuál es el problema añadido? Llevo años criticando esta administración estadounidense que hace esto, que hace lo otro. ¿Cuál es el problema añadido? Antes era que criticábamos a Estados Unidos porque fíjate lo que ha hecho, o porque no ha hecho tal cosa y debería hacerla. Es que ahora hay muchas cosas que Estados Unidos dice que a muchos otros ya no le entran por un oído para que le salga por el otro. Es que les da igual. Es que el policía mundial impropio llamado Estados Unidos, que nos podía parecer bien o mal lo que hacía, ya no tiene capacidad para actuar como policía mundial porque hay muchos que ya no le hacen caso. Que las fuerzas centrífugas están aumentando y están diciendo, como ya el sheriff no está vigilando, pues vamos a lo nuestro. Y lo nuestro es 56 conflictos armados violentos que hay ahora mismo en el planeta. Esa es la conclusión. Por lo tanto, mal porque la ONU no funciona. Mal porque el que impropiamente asumía la tarea de policía mundial tampoco funciona. ¿A qué me agarro? Esa es básicamente la inquietud. Hola. Pues yo creo que lo que te deberías de agarrar es a la revolución. Porque te voy a decir una cosa, claro que eres pesimista, porque todo el análisis que estás haciendo es desde un punto militar. No. Entonces, cuando tú, por ejemplo, planteas la defensa de Europa, ¿de qué nos tenemos que defender? ¿Quién nos va a atacar? ¿Por qué tenemos que invertir en armas? Si ahí estuviese, por ejemplo, un sociólogo o otra persona explicándonos todos los conflictos, nos daría una visión diferente. Yo, agradezco tu análisis y me parece muy interesante, muy bien, pero sí, claro que es pesimista, pero porque eres militar y y nos lo estás explicando así. La población, por supuesto que tiene manos para hacer algo. Claro que no voy a ser una happy flower de decir que podemos cambiar las cosas y nada, pero la Revolución Francesa, ¿qué dijo el pueblo? Guillotina. Y la gente, te quiero decir, que en ese barco que dos timones, que lo dirigen dos personas, la gente podemos ir hacia un lado y hacer volcar el barco. Por supuesto que luego el poder por supuesto, no soy ingenua, el poder luego al final se convierte, se transforma y vuelve a dominar otra vez el barco. Pero para eso estamos nosotros. Nosotros podemos hacer algo. Pues claro que no podemos detener a Israel, claro que no podemos detener, pero todas las personas en un momento podemos alzar la voz y, ojo, podemos ser un arma, ¿eh? Cada persona podemos ser un arma, si nos ponemos en plan militar. Mi análisis no es un análisis militar, pero si tú dices que es un análisis militar, pues, ¿qué le voy a hacer? Bueno, tú llamas a la revolución. Yo analizo las relaciones internacionales. Son dos plataformas distintas. Pero que no estoy negando
la revolución ni nada parecido, ni el poder. Creo que he hablado antes de la sociedad civil organizada y de las capacidades que tenemos como consumidores y como ciudadanos para actuar. Y dentro de ese margen he dicho, hay trabajo para toda la vida, o sea, sin ninguna duda. Y evidentemente contamos, somos parte de la ecuación, cada uno de nosotros, y organizados también. Pero creo que ya lo he dicho, ¿para qué lo voy a repetir? Lo único que niego de lo que has dicho es que lo mío sea un análisis militar. Buenas tardes, Arratsaldeon. Al principio tú has dicho que los conflictos que nos has mencionado no tienen una solución militar, que pasaban por un acuerdo político. Yo diría que no tienen una solución militar ni política, la tendrían en todo caso económica. Es decir, sobre todo el panorama mundial e internacional hay un tema que es el sistema económico capitalista, que no se ha cuestionado, muy poco se cuestiona. Entonces, a mí me parece que estábamos llegando a un grado de desarrollo del sistema capitalista que es un colapso y que está echando los últimos cartuchos, quisiera creer yo. Y yo sí creo en el papel del compromiso social de la ciudadanía. Se nos plantean unos conflictos desde el punto de vista de los gobiernos, pero ¿dónde estamos la ciudadanía? Entonces, yo creo que a lo largo de la historia, desde los griegos y desde los romanos, que luchaban militarmente, después pasamos al esclavismo, a la sociedad medieval, pasamos al capitalismo, y a lo mejor es que está llegando la hora de una transformación. Y tendremos que ir pensando que los gobiernos que tenemos no nos representan, aunque hayan sido elegidos por la mayoría de la gente. Y tendremos que plantearnos que una democracia no es una democracia solamente representativa, que hay muchas maneras que tenemos que profundizar. Entonces, yo aprovecharía que creo que estas jornadas culturales, más que culturales, son políticas e ideológicas. Sí llamaría a toda la ciudadanía y a los que estamos aquí que en las pequeñitas cosas que se están organizando a nivel de ciudadanía participáramos. Y en ese sentido, el sábado en el Artium hay una manifestación popular que pretendemos que sea mayoritaria y que digamos a nuestros gobiernos que no estamos de acuerdo de cómo están haciendo las cosas, que tenemos que cambiar de gobiernos, pero no a peor, tenemos que cambiar a un gobierno de las ciudadanías. Entonces, como la solución no es militar, pues yo desde luego estaría en contra de los aumentos de gastos militares, que lo único que van a hacer es que tengamos menos educación, menos servicios públicos y menos sanidad. Entiendo que me he debido explicar totalmente mal, porque parece que estoy cuestionando el compromiso social. He tratado de plantear un análisis en el cual he incluido al individuo y a la sociedad civil organizada como elementos de la ecuación. Y he tratado de decir que desgraciadamente no tocamos el timón y que por lo tanto tenemos un margen de maniobra limitado, pero somos parte de la ecuación. Y por lo tanto no seré yo el que desestimule el compromiso ciudadano por causas que tienen que ver con derechos humanos y con la defensa de la legalidad internacional. En absoluto, al revés, apelo a ello y llamo a ello, con los dos pies en el suelo. Por lo tanto, dos cuestiones si no me olvido de ellas. Cuando Felipe González era presidente del Gobierno, y lo dijo siendo presidente del Gobierno, se puso en marcha la campaña del 0,7% del PIB dedicado a la ayuda oficial al desarrollo. Felipe González decía, yo quiero ganar elecciones. Por lo tanto, siendo sensible a la población que tengo, si yo viera que el conjunto de la opinión pública española está a favor del 0,7, como yo no soy tonto y quiero ganar elecciones, en los siguientes presupuestos habría un 0,7% del PIB español dedicado a ayuda oficial al desarrollo. Pero si son, ¿cuántos son?
¿4 gatos? Bueno, pues 4 que no me van a votar. Me siguen saliendo las cuentas. Luego no dedico el 0,7%. Quiero decir que no soñemos despiertos pensando que toda la ciudadanía está en la clave en la que podemos estar los que estamos aquí reunidos, porque nos estaríamos confundiendo. Eso no es para desestimularnos, pero es para tener los 2 pies en el suelo. ¿Qué ocurre ahora mismo en la Unión Europea en relación con lo que antes estaba comentando, que me lo había dejado en el tintero? La Unión Europea necesita ahora mismo, precisamente, he dicho, esfuerzo comunitario, no nacionalista. Y resulta que nos encontramos en la situación actual con la Comisión Europea más a la derecha de la historia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo más a la derecha de la historia del Parlamento Europeo, con grupos de extrema derecha que tienen capacidad de bloqueo ya y que, por definición, el problema no sería, que ya lo es, el problema no sería que son de derecha o de extrema derecha. El problema es que, por definición, son antieuropeístas y, por definición, son ultranacionalistas. Por lo tanto, ¿quién empuja la agenda europea ahora mismo para dotarnos de una capacidad que nos permita, como he dicho antes, defender nuestros propios intereses con nuestros propios medios? Pues resulta que no tenemos masa crítica, ni en la ciudadanía, nación por nación, Estado por Estado dentro de los 27, ni en el conjunto de las instituciones europeas, que deberían ser los que empujaran o sintieran la presión de la ciudadanía para ir en esa dirección. Esa es la realidad. A partir de esa realidad, alguien puede pensar, me desapunto y me dedico solamente a saber mi cantante favorito, si ha publicado un último disco o no, y desconecto del tema político. Y habrá quien haga eso. Y precisamente quienes salen beneficiados, hoy con los incendios y mañana con lo que sea, es los que hacen antipolítica. Una antipolítica de la que sale, si le ponemos nombre propio en España, es Vox el principal beneficiado, puesto que los otros no me representan. Bueno, pues depende cada uno donde se sitúa a partir de esa situación. Pero desde luego no seré yo el que no llame al compromiso social, en ningún caso. Y creo que no es lo que he mantenido durante mi presentación. Gracias. No sé si hay más comentarios o preguntas. Desde luego no seré yo el que cierre el debate, ya digo, porque no se trata de estar de acuerdo o no conmigo, sino que evidentemente lo que hago es intentar plantear sinceramente mi visión de ese escenario internacional, pero desde luego sabiendo que no traigo ninguna verdad conmigo. Si no lo hay, pues gracias por su atención y hasta la próxima. Gracias. 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 Beno, eskerrik asko guztioi zuen arretagatik, eskerrik asko Jesusi bere hitzaldiagatik eta emandako erantzun guztiengatik. Gogoratu, hemendik gutxira, gaueko 9:30, hemendik ordu erdira, Florida Zinema Aretoetan, Palestinari buruzko No Borderland dokumentala eskainiko dugula, 2024ko dokumental honenaren Oskarra irabazi zuena, eta Jesus Núñez gurekin ere izango da filma amaitzerakoan. Bueno, muchas gracias, por supuesto, a Jesús por su conferencia, también por la dedicación a todas las preguntas que se le han planteado y a todos ustedes también por las preguntas que le habéis lanzado. Os recordamos que dentro de un rato, en una media hora, en los cines Florida se proyectará el documental sobre Palestina, No Borderland, que fue ganador de un Oscar y también será comentado por Jesús Núñez. Buenas tardes y hasta mañana.